futuro depende de las decisiones que tomes ahora, de joven. Que estar bien informado te da un punto de partida que te da una ventaja respecto al resto enorme, ¿no? Hay decisiones sencillas que aplicar en tu día a día que te van a cambiar la vida en los próximos 40 años. Y a los chicos les digo lo mismo, digo, haz algo que te haga feliz. Es que si no te hace feliz a lo que te dedicas, eres un desgraciado, independientemente de si te va bien o no desde el punto de vista económico. Yo creo que es una generación que va a tener muy difícil vivir mejor que la generación anterior. Pero tú eres consciente de que falta vivienda, ¿no? Tú lees noticias y sabes que el Banco de España dice que faltan casi 700.000 viviendas y que el precio no va a dejar de subir. ¿Cómo ves tú que se puede solucionar el problema? Convierte el activo de la vivienda en un activo a tu favor. ¿Cómo? Digo, hay plataformas que te permiten comprar tokenizaciones de inmuebles, hay plataformas que te permiten comprar una habitación en lugar de la casa entera, hay plataformas que te permiten financiar a promotores, que es la solución de que se construya más vivienda para que el precio no siga subiendo tanto. En lugar de no puedo, conviértelo en cómo lo hago. Está aquí, la batalla se libra aquí arriba, no se libra en las piernas ni en las manos, se libra aquí arriba. Yo sé que mucha gente dice, no, es imposible, pero digo, créeme que la batalla gorda se libra en la cabeza. Y si esa la ganas... Pablo Gil, estoy emocionado de tenerte en el podcast de La Calle Creators. Estamos en Talentland, en Málaga, disfrutando pues de un evento que es una pasada, la cantidad de talento que atrae, sí, tanto entre el público como encima del escenario. Y estaba escuchando antes tu conferencia y comentabas una cosa que me ha marcado mucho. Y es que le decías a todos esos chavales que había ahí entre el público, vamos a vivir mejor o peor que nuestros padres. Y es una pregunta que se hace mucho, no mi generación, porque yo ya tengo una edad, pero sí la generación de la gente pues, que hay hoy aquí, ¿no? Que están ahora entre los 20 y los 30 años. ¿Tienen esperanza? ¿Van a vivir mejor ellos que sus padres? Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Yo creo que es, en términos generales, porque luego evidentemente generalizar tiene un riesgo enorme, yo creo que es una generación que va a tener muy difícil vivir mejor que la generación anterior. Y es algo que hasta ahora creo que se producía casi de forma sistemática. La nueva generación tenía un estilo de vida y un estándar de vida más alto que el anterior. Pero les estamos dejando un terreno de juego muy complicado. Al final, los salarios que tienen, el precio de la vivienda... llega la IA y es especie de terremoto laboral que se avecina con gente que a lo mejor ha estudiado carreras que tienen poca salida o no tienen mucho sentido. Hemos abandonado los oficios que parece que son ahora los huecos donde no hay relevo generacional y por tanto donde falta mano de obra, que te dicen aquí hay trabajo pero nadie lo quiere hacer. Te diría que sí, que probablemente es una generación que va a tener un reto por delante muy, muy complicado. ¿Y qué les ofrecemos? Porque, claro, yo me lo planteo para la gente con la que trabajo, la gente de mi equipo al final, del equipo de la agencia, tiene 22, 20, 25, 30 y claro, qué expectativa, ¿no? Qué expectativa de vida, pero luego lo miro un poco atrás, más allá y miro a mis hijos y digo, ¿a qué mundo les estamos llevando? Sí, yo creo que tal vez lo que nos toca como padres o como trabajadores que hemos disfrutado una vida laboral más o menos plena, nos toca ahora inculcarles un poco el amor por superar retos. Yo siempre he dicho que tal vez hemos educado a los críos de nuestra generación protegiéndolos excesivamente de todo, ¿no? Yo recuerdo cómo fue mi infancia en un pueblecito, o sea, era un pueblo sin calles asfaltadas. Si mis hijos hubiesen hecho la mitad de lo que yo hacía, creo que me habría dado un infarto. Total. O sea, yo era un vándalo y mi hermano era otro vándalo y mi hermana pues un poco menos, pero sí, nos hemos metido en una enseñanza sobreprotegida en todos los aspectos y les ha preparado muy mal, ¿no? Y de repente ahora pues oye, todo lo que te contamos ya no vale para nada, ¿no? Es verdad que la IA nadie prevé cuándo va a llegar, pero sí se les puede decir, oye, mira, en la vida el que triunfa es el que se adapta. El que está en la parte de arriba de la pirámide no es el más fuerte, es el que tiene más capacidad de adaptación, ¿no? Y yo lo he vivido en mis propias carnes por la enfermedad que padezco y al final es una realidad.
Si tú cambias el chip en tu cabeza y te predispones a jugar las cartas que te tocan, en este caso la generación que llega tiene unas cartas complejas, no quiere decir que no puedas echar una gran partida, ¿no? Entonces yo les impulso siempre a decir, oye, deja de quejarte. O sea, está muy bien quejarte, durante un tiempo es la parte del duelo ese que se hace, ¿no? Pero eso tiene que durar poco tiempo y a partir de ahí lo que tienes que buscar son armas. Tío, tienes la IA. Comentan mucho, ahora hablamos de la IA, comentan mucho todo este tema de adaptarse efectivamente, como decías, de la cultura del esfuerzo, ¿no? También de prepararse para lo que viene. En el entorno en el que estamos hoy, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver con la Creators Economy como salida, ¿no? Estabas diciendo antes, hemos abandonado los oficios. Aquí hay una vía de negocio que no sé si es una vía de negocio real y tangible o si es más un farolillo que les han puesto para distraerles o que nos han puesto para distraer, pero ¿crees que hay ahí una manera de ganarse también la vida? Sí, yo creo, sinceramente, cuando te remontas a la edad de nuestros padres, estaban los que no querían estudiar o decían no valgo para estudiar y me dedico a un oficio, y luego los que estudiaban la carrera, ¿no? Y empezamos con la idea de si estudias una carrera ya tienes el futuro garantizado. Después, si una carrera y idiomas, después una carrera de idiomas y un máster. Y al final te vas dando cuenta que dices, a día de hoy cuando a mí me preguntan ¿y cuál es el futuro? Digo, no dejar de estudiar nunca. Es decir, esto es una carrera de aprendizaje continuo. Si te han contado que una cosa dura 5 años y de eso vas a vivir toda tu vida, sinceramente, no es verdad. O al menos para mí no una vida plena, y esto es una opinión muy personal. A mí si me metes, yo siempre he dicho, no me metas en la cárcel, a mí me metes en una de esas casetas que hay en las autopistas, donde tienes que cobrar el peaje y me has matado, sinceramente, se has acabado con mi vida. ¿Por qué? Porque es una repetición sin retos de ningún tipo. Entonces, cuando yo veo a mis hijos, digo, está muy bien, estudia la carrera que quieras. El mundo anglosajón hace muchos años ya pasaba. Estudié biología, ¿y de qué haces? Yo trabajo en tema de economía en un departamento. Digo, sí, porque en el fondo no son 5 años de estudio, son 5 años de estudio más luego todo lo que desarrollas posteriormente. Yo creo que eso cada vez más va a ser una realidad, porque los conocimientos ya no los almacenas en tu cabeza, sino que el conocimiento te rodea y está accesible. O sea, tú puedes enterarte de todo en dos toques de pantalla. Y dices, ¿para qué quiero almacenar ese conocimiento? Ahí no está el arte. El arte está en interpretar lo que lees, en generar una opinión crítica y en saber qué hacer con esa información. No la información en sí. Entonces, ¿qué más me da lo que has estudiado? Lo que quiero es saber si durante la carrera has aprendido a pensar, para entendernos, ¿no? Bueno, eso no es de ahora, ¿eh? O sea, yo recuerdo con 20 años estar en la universidad y al final en el aula, incluso en toda la promoción, los que destacábamos, eran al final los que tenían el pensamiento un poquito divergente, los que querían un poco más, los que buscábamos hacer las cosas que no estaban previstas, ¿no? Salirse del camino. Sí, pero tener el conocimiento cuando no había medios para acceder al conocimiento también valía. Es que ahora el conocimiento es que lo tienes a golpe de botón. Claro, ahora mismo apalancarse en almacenar conocimientos en tu cabeza es completamente absurdo. O sea que yo hablo con mi mujer es docente, en mi familia mucha gente es docente, si no todos, y muchas veces hablamos sobre esto y les digo, hay que cambiar el paradigma, o sea, ya no puedes ir a tus alumnos y decirles, memorízame. Lo que tienes que, creo yo, plantearles es, oye, desarróllame, haz este camino y aprende y te voy a valorar cómo me lo cuentas, o sea, cómo seas capaz de transmitir ese conocimiento. Mira, hablabas de Pau García Milá, que es amigo de ambos, y ponía un ejemplo en una presentación última que le vi yo en Microsoft, que me encantó, que decía, el profesor a la antigua usanza que encarga un trabajo de los Reyes Católicos y obtiene un copy-paste de todo lo que genera la IA, y por otro lado, de repente aparece el profesor que dice, no, mira, quiero que hagáis un trabajo, tiene que tener 4 IAs detrás, es decir, no podéis usar solamente una, tenéis que usar 4 y tenéis que buscar las incongruencias entre ellas. Datos falsos, equivocaciones, y de repente lo convirtió en un trabajo de investigación. Muy bueno. Y dice, muy curioso porque al final los alumnos que habían hecho el copy-paste se habían quedado con 3 cosas en la cabeza y los que habían hecho la investigación
sabían de los Reyes Católicos lo que no está escrito, porque habían jugueteado y habían estado con, pues el mío dice tal, pues no, eso no está en ninguna, la mía lo tiene, que no, que la fecha está mal. Y dices, claro, lo que has generado es un periodismo de investigación, como que si quieres indicarlo así, que tu opinión y tu criterio es una parte inherente en el resultado, en lugar de algo que te da y lo entregas. Totalmente. Tú eres un buen experimentador, un gran experimentador en temas de IA, porque además tú estás jugando con crear tu gemelo digital. Sí. Cuéntanos un poquito más, ¿a qué te refieres con eso? Pues yo tengo un equipo detrás que realmente son los que hacen el trabajo. Ellos alimentan con todo lo que yo creo, tanto contenido de vídeos, el libro, mis clases, mis membresías, mi curso. Y luego llega la frustración, que es parte del proceso, ¿no? Como mi socio me dice, joder, le he lanzado 4 preguntas y en cuanto me he salido un poco del redil, las tonterías que has respondido, pero es parte del juego, es parte de... Es un proceso de iteración, ¿no? Haces la pregunta, ves el diagrama de flujos famoso aquel y dices, como sale que no, pues vuelves al principio. Y entonces hay que ampliar esto, hay que meter esto, hay que sacar este contexto. A mí me parece una aventura que te permite aprender mucho de lo que vas a poder hacer dentro de un tiempo, que todavía a lo mejor no es muy eficiente, pero el día que lo consigas, tienes un copiloto de viaje que mientras tú duermes, él trabaja 24/7, entrenado por ti, a tu estilo, con tu forma de hablar, con tu forma de comunicar, que da un soporte continuo a todas tus formaciones, por ejemplo, o a tu web, que es impensable hace unos años. Y dices, bueno, pues todo lo que abren, soñar con lo que va a pasar con la IA. Yo soy de los que... yo tengo esta pelea con mi mujer, que es más analógica, y yo le digo, no sabes... El día que podamos meter un robot en casa, un robot que es funcional, las ganas que tengo, y me dice, no, yo no pienso meter un robot. Digo, ya, eso decías con Alexa, eso decías con la Rumba y con todo lo demás, ya entras por casa y antes de enchufar a Alexa ya estás diciendo, hola Alexa, que es un poco el paradigma de cómo asimilamos las cosas nuevas que llegan sin darnos cuenta, ¿no? Y yo quiero echarle horas a la IA porque creo que lo que me va a devolver va a ser multiplicado por 10. Qué bueno. Tú eres una persona con una relevancia pública, tienes visibilidad, tu cara pues, es muy habitual de YouTube y claro, eso tiene una parte buena y tiene una parte un poco más oscura, y es que con IA aplicada, pues hoy mismo estaba viéndote a ti con la voz de José Luis Cava en concreto, que también es otro economista muy bueno, y me ha resultado muy raro porque, claro, como conozco a los dos, se quedaba ahí, era una mezcla rara, pero lo que te quería decir es, la inteligencia artificial al final cada vez se va sofisticando más, cada vez nos va trampeando más dónde está, qué es realidad, qué es ficción, y ahora como hablabas tú también de tu gemelo digital, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿en qué punto va a quedar el ser humano si esa IA se va desarrollando tanto? ¿Cómo ves eso? Lo veo un riesgo, evidentemente. Mi padre tiene 93 y me había mandado, esta mañana me ha llamado y me dice, he visto esto mismo que me has contado, y me dice, me ha rayado. Digo, tenemos contratados servicios que denuncian 900 casos todos los meses, tiran abajo 2/3 partes y vuelven a aparecer otros, ¿no? Y nos pasa a todos los que estamos de alguna manera expuestos en redes sociales porque tienen tu voz, tienen tu imagen. Bueno, con la IA es muy fácil, ¿no? Es parte de la parte fea de todo. O sea, cada vez que llega algo nuevo al mercado, esto es como decir, la energía nuclear, ¿no? La puedes utilizar para facilitar una energía más barata a la población, o puedes crear un arma nuclear de destrucción masiva. Y dices, bueno, pues esto es parte del juego. ¿Te gusta? No, no me gusta nada, evidentemente. ¿Hay alguna solución? Pues eso, denunciarlo y ver si con el tiempo se ponen ciertas restricciones al uso de este tipo de cosas o sanciones suficientemente gordas como para que se minimice el impacto, pero yo lo asumo como un peaje que al final, nos guste o no, está ahí presente. Y ahora vamos a tocar otra parte que también es muy tuya, y es la parte financiera. Inteligencia artificial aplicada a trading, aplicada a bolsa. ¿No hay ahí también un riesgo? Porque
la bolsa funciona por emociones, al final, o bueno, yo creo que funciona por emociones, yo no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que al final se miden los índices de miedo y avaricia, ¿no? Se habla también de un bull market o se habla de un bear market, si está subiendo, si está bajando. Y al final depende todo mucho de cómo se sienta la gente y qué expectativa tenga de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? De una determinada acción o de una empresa. Claro, pero cada vez la bolsa está más controlada por bots de IA. ¿Cómo ves tú esta entrada de la inteligencia artificial en el trading? A ver, yo no creo que el mercado esté controlado hoy por hoy por bots. Es verdad que existen los algoritmos de trading. Antiguamente les llamábamos los high frequency, que al final generan mucha liquidez, lo cual es bueno, ¿no? Son herramientas de acceder en milisegundos a depurar lo que hace una noticia y cómo trasladarla al precio. Eso lleva más de una década. El concepto de sustitución del ser humano por robots que toman decisiones, ya llevamos una década con los robo-advisors y no han sido capaces de batir de forma exagerada al gestor humano como para que hayan desaparecido los gestores humanos y hayan sido sustituidos por estos robo-advisors. ¿Que pueda ocurrir en el futuro? No me cabe la menor duda. Que va a haber al final una serie de gestión totalmente automatizada que va a funcionar relativamente bien, seguro. Hay casos de éxito como Renaissance que llevan 30 años dando lecciones al mercado y es gente que es del MIT, no son economistas, son auténticos matemáticos, estadísticos, físicos. ¿Va a pasar? Sí, pero yo llevo 40 años en la industria y cuando yo empecé no había prácticamente informática, no había ordenadores, no teníamos discos duros, no había Windows, no había conexión a Internet. Y llegó los ordenadores, llegó Internet y en aquel momento, jolín, nadie tenía acceso a plataformas de trading, no existía, no había democratización, eran grandes bancos con unos presupuestos enormes los que podían acceder al mercado. Y llega de repente pues todo lo que es Web 2.0, se democratiza, empezamos a ver aplicaciones, aparecen los brokers, CFDs, futuros, todo al alcance de la mano, datos, calendario económico, noticias, análisis fundamental de balances y la gente decía, bueno, con esto ya, claro, la gente va a ganar mucho más dinero porque ahora tiene un montón de medios y miras las cuentas y ves el disclaimer de los brokers, el 82% de los clientes pierden dinero, digo, ¿no? Han pasado 18 años, 20 años, ha habido una tecnología extraordinariamente más grande. Yo hacía las operaciones y reinábamos en papel, con boletas que llamábamos, yo tenía un compañero que un día abrió el cajón y dijo, ¡oh! 1.000 millones de pesetas que no había pasado por back office y él le miraba y digo, te van a cortar huevos, básicamente, ¿no? Bueno, esa era la realidad nuestra, la que vivíamos en aquel momento y ahora lo ves y dices, ¿pero qué me estás contando? No existían las plataformas electrónicas, se hacía todo en los corros. Y dices, bueno, ¿ha cambiado realmente el retorno? Digo, no ha cambiado el retorno. ¿La IA lo va a cambiar? Probablemente. Habrá gente que desarrolle cosas muy chulas con IA que serán bastante eficientes. ¿Quiere eso decir que todo el mundo va a ganar dinero porque la IA esté presente? Digo, no lo creo. Al menos no lo he visto hasta ahora. Y se pueden hacer, la tecnología abre un montón de posibilidades a la gente lista, pero empodera al tonto también, ¿no? El tonto se cree que sabe mucho cuando... O sea, un tío que no sabe hacer cálculo de ningún tipo, le das una calculadora y parece que sabe mucho, pero realmente no sabe lo que está haciendo. Bueno, pues eso puede ocurrir con la IA para la gente que no se moleste en rascar más allá de la superficie. Qué bueno. Tú has gestionado fondos de inversión muy, muy grandes y me gustaría saber, primero, cómo fue el momento de parar esa línea de vida, esa carrera y saltar a lo que estás haciendo ahora. Y segundo, trasladándolo a lo que estábamos hablando antes de la generación más joven, ¿qué les recomendarías ahora en el momento actual que hay en España, en España o a nivel global, de dónde colocar sus finanzas, qué hacer con sus finanzas? A ver, en mi caso fue una etapa que de alguna manera llegué a la conclusión de la forma fea, es decir, no disfrutaba ya de lo que hacía
y me llevaba muchos disgustos cuando las cosas no salían bien, ¿no? Entonces, descubres que llevas toda la vida intentando llegar a ser jugador del Madrid, y el día que eres jugador del Madrid y llevas jugando con el Madrid 10 años, empiezas a sentirte frustrado y dices, joder, no me lo puedo creer. Yo me acuerdo en mi casa con mi padre, que también es economista, que cuando le dije, pues me estoy planteando dejarlo, y me dijo, no me lo creo, o sea, llevas toda la vida queriendo acabar montando un fondo de inversión, prestigio, dinero, tal, y ahora que llevas ahí 10 años, te estás planteando dejarlo, y digo, pues es que no soy feliz. O sea, estaba yendo a un psicólogo, el psicólogo, en mi caso era buen psicólogo, no te dice la respuesta, sino que te obliga a llegar tú a la respuesta. Y era durísimo, ¿no? Porque yo mismo me cabreaba durante la sesión porque intuía a dónde íbamos a ir a parar y era como, no, o sea, no, este es mi sueño. Este es mi sueño, lo hemos conseguido, tenemos un fondo de 500 millones de dólares. Jodas, o sea, esto, no me digas que la solución para ser feliz es dejar de hacer lo que hago, ¿no? Y al final, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias. El banco llegó un momento en que o les comprábamos o nos compraban a nosotros, con lo cual, bueno, pues hubo una salida más o menos natural. Tuvimos un año de no competencia que cobrábamos por estar en casa, con lo cual te permitía decir, bueno, ¿a qué me dedico, no? ¿A qué dedico mi tiempo? Y fue una especie de decisión de quiero seguir ligado a los mercados porque me apasiona, llevo desde los 20 años en esto, pero ya no quiero gestionar a nivel profesional, estar 12 horas al día, en un periodo además que pillamos la burbuja.com 2001-2002, la crisis 2008 y la crisis periférica. Que tú fíjate en ese periodo, cuando la gente me dice lo del mercado de ahora, digo, el mercado de ahora es una fiesta, vamos. Con lo cual se pasa mal cuando tienes esas crisis gordas por delante en el mercado y el nivel de exigencia es enorme y el desgaste es extraordinario, ¿no? Aprendes una barbaridad, pero bueno, es una etapa, ¿no? Y yo me he acostumbrado y se lo comento muchas veces al equipo, a mi socio, le digo, el día que no me entretenga tenemos un problema, ¿eh? O sea, no me metas en la rutina, porque yo en la rutina no me siento cómodo. O sea, yo necesito el reto de vamos a probar algo nuevo, vamos a intentar esto tal, vamos a ir por este camino, ahora por este otro. Creo que esa es la salsa de la vida. Y a los chicos les digo lo mismo, digo, haz algo que te haga feliz. Es que si no te hace feliz a lo que te dedicas, eres un desgraciado, independientemente de si te va bien o no desde el punto de vista económico. Y luego, a efectos de inversión, como dices, la pregunta que les hago siempre, digo, si no te interesan las finanzas, o sea, si a ti no te interesa lo que pasa en el mercado ni la economía, que es muy lícito, ninguno de mis hijos se dedica a lo que yo hago, digo, bueno, planifica la inversión totalmente alejado del día a día, una inversión recurrente, tipo DCA, con aportaciones cada X tiempo, con una cartera diversificada y olvídate y piensa que esto es para cuando tengas 65 años y no lo mires. Pones de forma automática las aportaciones y ya está. Pero tienes que entender que tu futuro depende de las decisiones que tomes ahora, de joven, a los 60. Claro. Y que estar bien informado te da un punto de partida que te da una ventaja respecto al resto enorme, ¿no? Hay decisiones sencillas que aplicar en tu día a día que te van a cambiar la vida en los próximos 40 años. Y la gente las toma como si no fuese relevante. Danos 3. Te pongo los ejemplos además directamente con mis hijos para que veas, ¿no? Uno de ellos, que es como digo yo, un bulldog, en cuanto me escuchó una conferencia hablar de la inflación, el deterioro de la capacidad adquisitiva del dinero, ella me dijo, ¿qué ETFs? ¿Dónde lo meto? ¿Qué es distribución o acumulación? ¿Por qué oro sí? ¿Por qué plata sí? ¿Por qué? Y bueno, y entonces se dio de alta en una plataforma donde pueden hacer esas aportaciones de forma recurrente y de vez en cuando me dice, joder, ha subido desde que compré un 20 y tantos %. Digo, no lo mires. Digo, no lo mires porque habrá un momento en que baje y te va a dar mucha rabia. Digo, esto es a largo plazo, no lo mires. Pero luego tengo, mi padre, 93, me dijo, oye, tengo aquí unas acciones. Digo, madre mía, vende la renta variable que tengas, compra renta fija. Dice, ya, pero es que yo digo, tú no tienes largo plazo. O sea, es duro decirlo, con 93 años no tienes largo plazo. Si pillas en los próximos años una corrección de un 50% en la bolsa, destruyes un montón de patrimonio y no tienes tiempo de que vuelva a tirar. Con lo cual, la forma en la que gestiono el dinero de mi padre, que digo, no,
cuando estaba la renta fija en España al 3 y pico por ciento, digo, ponte hasta arriba de eso y olvídate, te va a cubrir de la inflación y ya está. No tienes que preocuparte de nada más. Tú eres mantenimiento de capital, él es crecimiento de capital. Son los dos familiares, pero la forma en la que yo afronto qué les digo no tiene nada que ver, porque es muy importante el tiempo que tienes. Y si hubiese uno de mis hijos que se quisiese dedicar a eso, le enseñaría a hacer trading, le diría, ya no es invertir a largo plazo, ¿te apetece tomar decisiones más a corto, intentando capturar esos puntos altos y bajos de mercado? Pues venga, vamos a hacerlo, pero eso requiere un tiempo, una formación, un estudio. Entonces, cuando la gente dice, recomiéndame algo, digo, no existe una comida general para todo el mundo. Existen platos específicos para tu edad, tu perfil de riesgo, tus objetivos. Siempre hablamos de España, siempre hablamos de España como un país en el que la cultura financiera no ha estado muy desarrollada, al menos no para el gran público. No sé si sucede en todos los países igual, pero en nuestro caso creo que es bastante cierta esa afirmación y que al final, como españoles, hemos aprendido, porque es lo que hemos aprendido de nuestros padres, que a su vez debieron de aprenderlo de los suyos, que el principal activo de inversión que tiene que tener un españolito de pro es su vivienda. Sí. Claro, nos encontramos en un momento a nivel político, a nivel estructural, a nivel, no sé, en el momento en el que estamos, en el que ese principal activo se está revalorizando muchísimo. Muy bueno para los que tienen vivienda. Claro, es un momento, bueno, pues es lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que, oye, míralo cómo crece, ha crecido un 25%. Claro, mi principal activo de inversión, que es la vivienda, ha crecido un 25%. Genial, soy un 25% más valioso. Pero claro, eso está haciendo una brecha brutal con toda la otra parte de la población española que no conoce otra manera de activar su inversión y que cada vez ve más lejos la opción o la oportunidad o el momento de acceder a la vivienda, precisamente por esto mismo, porque crece cada poco tiempo un 25%. ¿Cómo ves tú este momento de la vivienda alejándose entre la realidad del propietario y la realidad del que quiere entrar ahí? ¿Y qué crees que se podría hacer? ¿Y qué le decimos a los chavales? Pues mira, a mi hija de 29, que hace 2 años quiso independizar con su novio, me dijo, ¿alquilo o compro? Digo, ni se te ocurra, compra. Y me dijo, ya, es que me descubren que tienen que tener un 20 y tantos, 30% del valor de la vivienda para pagar toda la parte notaría, porque la hipoteca no te cubre el 100%, y tuvo la suerte de tener a alguien que le podía dejar el dinero. ¿No? Eso es una realidad que si no lo tienes es un problemón. Al de 23, que no pretende independizarse porque dice que vive genial en casa, se le dije, pero tú eres consciente de que falta vivienda, ¿no? Tú lees noticias y sabes que el Banco de España dice que faltan casi 700.000 viviendas y que el precio no va a dejar de subir, porque la política que se hace en España es de demanda y no de oferta. O sea, estimulas la demanda en lugar de estimular la oferta, lo cual es un tiro en el pie. Y me dice, sí, ya, pero yo hasta que me vaya de casa faltan 5 años, digo, nada igual. Localizas el factor vivienda y has visto en tu hermana que está feliz de haber comprado hace 2 años porque dice que ahora están los precios muchísimo más altos. Digo, ya. Digo, vale. ¿Qué me quieres decir? Digo, convierte el activo de la vivienda en un activo a tu favor. ¿Cómo? Digo, hay plataformas que te permiten comprar tokenizaciones de inmuebles, hay plataformas que te permiten comprar una habitación en lugar de la casa entera, hay plataformas que te permiten financiar a promotores, que es la solución de que se construya más vivienda para que el precio no siga subiendo tanto. Digo, estamos como al principio, en lugar de no puedo, conviértelo en cómo lo hago. ¿Eso te garantiza el acceso a la vivienda? No, pero al menos haces que el problema que sufre casi todo el mundo se convierta en algo que a ti te dé un retorno y te da una situación financiera mejor para cuando llegue el momento de comprar que puedas plantearte comprar. ¿Cuál es el problema en España? El problema en España es que existe una comunicación desde arriba tan sumamente sesgada que en lugar del mea culpa de he permitido que haya un problema de vivienda enorme porque no me he preocupado de construir, a pesar de que prometí construir, y en la hemeroteca no sabes la cantidad de veces que se dicen 180.000 viviendas. Cuando vas de
soy el mayor defensor del entorno vulnerable, pero descubres que en tu país es el tercer país de toda la OCDE donde menos vivienda social existe y que estamos años luz de lo que había en 2006-2007 y que cuando alguien va a alquilar le metes una legislación que al delincuente que te entra en tu casa le dejas estar 2 años viviendo del gorro y además le tienes que pagar los suministros. Y dices, lo que acabas de crear es un monstruo, porque primero, al propietario de vivienda lo has convertido en un especulador. Mi mujer tiene un Inquiocupa y es funcionaria, ¿vale? Ya me contarás qué especuladora es, tiene hipoteca hasta los 70. Y dices, y no podemos echarle, porque llevamos 1 año ya. Y dices, pues lo que acabas de convertir, y mi mujer le pregunta hoy y te dirá, va a alquilar la casa su madre, claro. Yo no. No voy a pasar por este calvario de nuevo. Bueno, pues estás creando menor oferta, inseguridad jurídica, no construyes y dices, ¿dónde está el problema? El problema es que no haces bien tu trabajo, evidentemente, que has convertido un problema en un problemón y que encima no te pones el cartel, que sería lo honesto de decir que mal lo he hecho, sino que busco una excusa y digo que el 5% de fondos buitres o que el resto de la gente es especuladora. Cuando yo digo esto de convierte el problema en tu ventaja, sé que en las redes sociales, pasará con este podcast, habrá mucha gente de este tío, como tiene mucho dinero, qué desgraciado, lo que hace es especular aún más. Digo, no te equivoques. Convierto el problema en una situación que analizo y digo, ¿cómo le puedo sacar partido? Y que nadie se engañe. El que tiene 2, 3, 4 viviendas, que no es un gran tenedor, está genial porque es el que las pone en alquiler, porque tú no alquilas tu vivienda si solo tienes una. Y toda esa demanda enorme de alquiler que hay, que paga cada vez precios más altos, si hubiese más gente de esa de 2, 3, 4 viviendas que las pusiese en el mercado, se solucionaría el problema. Pero estamos ahuyentando a esa gente del mercado con estas políticas que hacemos. Con lo cual, cuando lo miras, le diría a la gente joven, haz del problema una ventaja para ti, en espera de que se solucione el problema dentro de unos años, que tardará. Y no hay mucho más. Lo demás es todo demagogia. ¿Cómo ves tú que se puede solucionar el problema? Construyendo más, haciendo más accesible más suelo público disponible para construir, más ventajas al que quiere construir, menos carga burocrática, más financiación al que quiere construir y, por supuesto, preocúpate de los vulnerables, por supuesto, pero no es mi trabajo dar mi propiedad privada al vulnerable y dejar que viva sin pagar. El trabajo es del gobierno. El gobierno tiene que construir esa vivienda social de la que tanto orgullo muestra. Es él el que tiene esa responsabilidad, no es la mía. Es que si no, vamos a llegar a un punto en el que después de dejar que ocupen tu casa, lo siguiente va a ser, ¿por qué no les mandas al Corte Inglés, a Lidl o a Aldi a que cojan comida? Son vulnerables, ¿no? No se están ganando mucho dinero en Mercadona y compañía. El siguiente es llena un carro y sal por la puerta sin pagar. O sea, tú fíjate socialmente el mensaje que estamos enviando. Sí, no sé si llegaríamos a ese punto, pero sí que es verdad que muchas veces siento que desde el gobierno se descarga lo que decías tú, la responsabilidad Por supuesto. de la parte menos favorecida de la sociedad en el pequeño propietario, que al final es el que tiene una vivienda, 2, 3 y que decide ponerlas en el mercado. Le ha costado un montón llegar a adquirir esa vivienda y ha asumido un riesgo, porque toda inversión conlleva riesgos. Es como decir, hombre, no tiene sentido. Totalmente. Y volviendo otra vez un poquito, por ir concluyendo, al tema de los creadores de contenido, el dinero, el futuro, ¿qué le recomendamos a este creador que está, bueno, pues que está ahí, que ha empezado a ganar un poquito de pasta, que le están entrando ya pues los 6, los 8, los 10 y que se está viniendo arriba, que es un perfil también que le va a pasar como a un futbolista, ¿no? Que es joven y de repente con pasta. ¿Qué le recomendamos? ¿Se tiene que ir a Andorra? Hemos estado hablando mucho hoy también de si se tiene que ir a Melilla. Las tiras directas, ¿eh? ¿Qué hacemos con él? A ver, yo estoy en Madrid, ¿vale? O sea, yo no me he ido a ningún lado. Y evidentemente cuando pagas un 50% de impuestos respecto a lo que pagan en Andorra un 10%, pues te da una idea, con ese 40% de diferencia, la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Es una decisión muy personal. Yo creo que
pagar muchos impuestos no es un problema, lo que es un problema es recibir muy malos servicios por lo que pagas, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Hay gente que dice que los que viven en países nórdicos que tienen una seguridad social espectacular, una limpieza de las calles, unos servicios públicos, están encantados de pagar un 60%. Digo, bueno, pues puede pasar que el nivel de bienestar es tan alto para todo el mundo, pero en España yo creo que en el detrimento de todo, educación, sanidad, infraestructuras, lo que está pasando con el tren, te das cuenta y dices, ¿dónde está yendo el dinero? Está yendo a las pensiones, no es nada productivo, bueno, tenemos una situación muy compleja. Yo a esta gente joven le diría, la decisión la tienes que tomar tú, evidentemente, ¿no? Yo no soy quien para decirte si tienes que residir en Abu Dhabi o en Portugal o en Andorra, ¿no? Lo que sí creo que es importante es no pierdas tu esencia. Es decir, tú empiezas creando un contenido de una manera a lo mejor más de un hobby que otra cosa, ¿no? Y como tú bien dices, de repente empiezas a generar unos ingresos recurrentes que te va cambiando tu vida. Y lo que ahí es muy bonito es cuando eres capaz de decir, no, mira, yo nazco en redes con este mensaje, esta es mi persona, este soy yo. No te dejes comprar por el dinero, no cambies tu discurso de forma radical porque te ha cambiado tu nivel económico de forma radical, ¿no? Creo que ser fiel a tu esencia es algo... Yo lo he visto en deportistas, ¿no? Lo he visto en Rafa Nadal, parece que se lo intentan inculcar a Alcaraz. Creo que es muy bonito cuando ves gente, Pau Gasol, gente que ha triunfado de forma brutal en su mundo deportivo y sin embargo han conseguido no cambiar tanto en su forma personal. Creo que eso es precioso. Y para los influencers que están ahí en esa nube, ¿no? que empiezan a tener éxito, que les piden autógrafos, que les quieren invitar a todos lados y les sacan fotos, creo que es muy bonito que digas, bueno, si te gusta lo que hago y cómo soy, muchas gracias, pero no voy a moldearme al deseo del resto. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Carlos Alcaraz, porque al final es compatriota. Totalmente. Y es brutal porque efectivamente, y quizás porque él tenía un camino ya en Rafa Nadal o en Pau, que le marcaba muy bien unas buenas prácticas, ¿no? Un código de buenas prácticas. Y me gusta mucho que hables de él porque al final él tiene una personalidad muy cercana, es una persona de muchísimo éxito, de muchísima capacidad de atracción de miradas, de atracción de atención. Y sin embargo, todos los días o sea, cualquier día te lo puedes encontrar en el bar de una gasolinera, literal, comiéndose un bocadillo de tortilla, o paseando por las calles del Palmar, o en su club de tenis, o sea, haciendo una vida como muy normal. Y eso es muy agradecer, porque efectivamente, al final, todos los que tenéis una comunidad que os sigue, una visibilidad, pues tenéis también una gran responsabilidad, ¿no? Oye, hay mucha gente que nos está siguiendo, pongamos atención en qué decimos y qué no decimos. Y aquí me quería centrar un poquito en que me contaras cómo fue tu momento de decir, voy a empezar a crear contenido. Como un hobby, te lo digo, mira, teníamos una community manager en un broker donde yo trabajaba, con el que yo colaboraba, y en un momento dado me dijo, tío, te tienes que hacer un canal de YouTube o algo y tal. Y digo, no, la pereza. Que sí, hombre, sí, que lo vas a petar, ya verás. Y bueno, me acuerdo un fin de semana en casa, pues si tienes un canal, digo, yo no tengo canal. Sí, hombre, donde tienes, como tenía una página web que se llamaba Aprender a Operar y volcaba muchos vídeos de cosas que hacía de mercado para enseñar, era totalmente gratuito, me decía, pues esto está alojado en un canal que tiene 16.000 seguidores. Digo, no sé ni lo que me hablas. Bueno, pues de ahí grabando un vídeo con el móvil de así me hago el croma. Me había comprado un portacortinas en Amazon y una tela verde, y ahí se me ve grabando cómo lo hago, y me puse unas luces de esas cutres de las redonditas. Pero eso no hace mucho, ¿no? Eso fue en 2020 más o menos, y me acuerdo que la gente, había alguno que me decía, mira, oye, soy fotógrafo, no te ofendas, macho, ilumina bien ese estudio que te parece que estás en una gruta, o haz esto otro y cámbiate la cámara, tío, tienes ese micro, tío, que estás hablando con una cámara web, una webcam de Logitech cutre. Y bueno, poco a poco, pues dices, joder, pero esto es un hobby, y haces todo, te creas el contenido, lo grabas, lo editas, lo metes en YouTube, te creas la miniatura, metes los hashtags,
metes la descripción y el sábado, yo lo hacía los viernes, y el sábado por la mañana bajaba y veía los comentarios y uno a uno los contestaba. Empecé así. Claro, evidentemente aquello fue creciendo y te das cuenta que tienes 1000 formas de mejorar, equipo detrás que te ayuda, ahora ya editor de vídeo, tienes la gente que contesta en redes sociales y bueno, se forma un proceso a lo largo de 4 o 5 años que dices, bueno, de dónde empezó, que era un puro hobby, pura curiosidad, a de repente que dices, bueno, es un crecimiento orgánico, se crea una comunidad, esto que luego va a los eventos, el libro, bueno, es un negocio. ¿Y recuerdas ese día en el que efectivamente tuviste ese clic que dijiste, es un negocio? No más que un clic, fue un proceso. La primera vez que una marca te dice, oye, si te pago porque pongas una mención en un vídeo, ¿no? Y dices, gente paga por esto. Yo no conocía para nada esta industria, con lo cual han sido y siguen siendo muchas veces sorpresas, ¿no? Yo cuando hablo con mi socio digo, te han escrito esta semana no sé cuántas personas para ver si hacemos esto. Al final te sientes desbordado, pero lo mejor que de las redes sociales, y esto es una cosa que coincido con mucha gente que tiene canales, es que te abre unas puertas que en otras circunstancias son impensables. Es decir, yo he conocido a gente que admiro, que antes los veía como inalcanzables y de repente un día, oye, te sigo, me gusta mucho tu contenido y dices, se crea un ecosistema. Nos pasó en Andorra la primera vez que fuimos al Andorra Economic Forum y fíjate que a mis hijos no les interesa nada lo que yo hago en mis canales y entonces me acuerdo que me presentaron a Willy Rex, le regalé un libro de los míos dedicado y tal y cual y me dijo, ¿te importa si lo sacamos una foto y lo subo a mi canal? Y dije, no, claro. Bueno, fue subirlo a su, no sé si Instagram o donde lo subió y mis hijos me empezaron a llamar por teléfono por la noche. ¿Es un montaje? Digo, ¿de qué me hablas? Estás con Willy Rex, desgraciado. Es un montaje, ¿no? Lo has hecho adrede para fastidiarnos. Digo, no, me lo han presentado. ¿Has estado con él? ¿Cómo no me has llevado a Andorra? Al año siguiente vinieron 2 de ellos, ¿no? Y digo, es increíble, o sea, y así vas conociendo gente en distintos países, en distintos planos, y eso enriquece tal barbaridad. O sea, el poder hablar con expertos de otros campos, que dices, joder, este tío es un crack. Y de repente te sientas aquí y, no sé, pasas una hora grabando un podcast y es súper entretenido. A mí eso me llena una barbaridad. Sí, la verdad es que es una pasada y es la base fundamental de todo este esfuerzo y toda esta energía, sí. Porque al final las oportunidades que te da de conectar, de conocer, de aprender y de sentarte con referentes, gracias por estar hoy aquí, es brutal. Ha sido súper agradable, de verdad. Antes de que nos vayamos, sí que quería hacerte una última pregunta. Y es, muchas veces no, casi siempre en tus ponencias, en tus charlas, hablas de tu enfermedad y la integras muy bien en tu discurso de hilo de vida. ¿Hasta qué punto crees que ha sido fundamental y de qué manera te ha transformado o te ha configurado a ti como para encarar y llevar la vida que llevas? Mucho. Además, yo identifico muy bien mis fases, ¿no? Es decir, cuando miras, echas la vista atrás y dices, ¿siempre ha sido así? Y dices, no, claro, no. Hay una parte, digamos, ese duelo que decimos de no entender, la rabia, la ira, el bullying, una época en la que dices, o sea, no es justo, esto no es justo. Y de repente vas adaptando tu forma de vivir a tus posibilidades. Y hay un momento en que surge un efecto muy curioso y es de empoderamiento, en el sentido de, pues si he conseguido llegar hasta aquí con estas dificultades, pues el siguiente reto ya no me parece imposible, me parece difícil pero no imposible. Y cuando lo consigues dices, ya son 2, y eso te empieza a fortalecer la confianza en ti mismo. Y hay un momento en el que te vuelves hasta temerario, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no? Yo he esquiado, he buceado, la última fue montarme en un velero, en un planeador, y dices, sí, he tenido moto. Es decir, al final es un poco decir, joder, tío, claro que quiero hacer lo que hace el resto, y te das cuenta que si te lo curras un poco, hay formas de hacer casi prácticamente todo lo que hace el resto. Entonces, te diría que eso te fortalece mentalmente, te genera una autoconfianza muy fuerte
y poder contárselo a los demás desde un poquito el mensaje de si yo he podido, ¿cómo no vas a poder tú? ¿No? Esta es un poco la sensación de decir, está aquí, la batalla se libra aquí arriba, no se libra en las piernas ni en las manos, se libra aquí arriba. Yo sé que mucha gente dice, no, es imposible, pero digo, créeme, o sea, créeme que la batalla gorda se libra en la cabeza. Y si esa la ganas, el mundo tiene un montón de posibilidades, aunque tengas mucha limitación física. Qué buen mensaje. Pues, Pablo, muchísimas gracias por el rato y por este alegato final empoderador, motivante. Y bueno, pues ojalá y que mucha gente te siga escuchando y siga pues, animándose a seguir dando esa batalla a nivel interior y llevando a cabo pues, su propósito y desarrollándose. Pues gracias a ti por haberme invitado, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, muchas gracias. Fenomenal.